Creo que es importante y aprovecho para agradecer la invitación de los organizadores, porque creo que es importante que conozcamos los santafesinos un poco más sobre los elementos que caracterizan a la economía de nuestra provincia. Muchas veces uno tiene una agenda pública dominada por lo que pasa en Buenos Aires, por lo que pasa en la macroeconomía, y poco conocemos de lo que nos pasa mucho más cerca a nosotros, ¿no? En la provincia de Santa Fe, que desde ya que todo lo que se define a nivel macroeconómico nos impacta, el tipo de cambio, la tasa de interés, la presión fiscal nacional, son variables que nos vienen dadas a las provincias, pero también tenemos márgenes de acción desde los gobiernos provinciales, desde los gobiernos locales, y creo que es importante conocer cuáles son los elementos distintivos de la economía santafesina, tanto en el plano productivo privado como también en el ámbito de la administración del sector público. Decías hace un momento en la pregunta anterior, en un sitio histórico, bueno, y hoy yo creo que también es un día histórico para la provincia, que con el tiempo uno podrá ver cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones, ¿no? Porque seguramente cuando en el año 2009 el entonces gobernador Vine acertadamente fue a la Corte a reclamar lo que a la provincia le correspondía, porque Nación se estaba quedando con recursos que eran de los santafesinos. Seguramente ahí no logramos dimensionar el impacto que esa decisión tenía, ¿no? Y finalmente en noviembre del 2015, el 24 de noviembre, tuvimos fallos que nos favorecieron. Fallos que permitieron que Nación deje de descontar lo que hasta el momento venía descontando, hasta esa fecha, por orden judicial, pero lo que no hemos logrado de esa fecha para aquí, y han transcurrido 3 años, es que Nación restituya a la provincia lo que indebidamente le había quitado. Bueno, hoy el gobernador precisamente estuvo, como decía yo, que esto podrá ser visto el día de mañana como un día histórico para los santafesinos, estuvo presentando la liquidación de lo que a nuestro entender esa deuda representa y pidiéndole a la Corte que establezca cuáles son las formas operativas a través de la cual los santafesinos podemos cobrarnos esa deuda que ya no está en discusión. Lo único que resta es ver de qué manera Nación la paga. El gobernador Leche siempre desde el primer momento, primero que procuró agotar la vía del diálogo. Siempre creímos que esa era la forma de abordar el cumplimiento de la sentencia judicial. Nunca nos pareció conveniente ni queremos festejar la judicialización de esto, porque creo que es una demostración de que ha fracasado el diálogo, ¿no? Pero ese diálogo nosotros siempre lo buscamos desde el minuto 1 de nuestra gestión de gobierno. Incluso hace un año atrás, cuando se firmó el consenso fiscal 2017, incorporando una cláusula ad hoc específica para la provincia de Santa Fe y San Luis, que somos las dos provincias, pero como San Luis no lo firmó, esa cláusula solo era de aplicación para la provincia de Santa Fe, que establecía una fecha límite en la cual el gobierno nacional se comprometía en la figura de su propio presidente, que fue el firmante por parte de Nación del consenso fiscal, para acordar un mecanismo de pago de la deuda para con la provincia. Esa fecha, es el 31 de marzo del 2018. Estamos sobre este fin de semana cumpliendo los 8 meses de demora respecto de un plazo que se autoimpuso el gobierno nacional. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno debemos procurar de que las cosas mejoren y no que empeoren, y tratar de tirar buena onda y no una mirada negativa. Lamentablemente todos somos conscientes de que hoy el contexto no ayuda a ser muy optimista respecto de lo que vaya a suceder, pero creo que debemos aspirar a que el gobierno nacional también reconozca las dificultades que tiene la macroeconomía y que de algún modo cambiemos nuestra agenda económica que nos ha dominado durante los últimos años. Yo suelo decir que en Argentina, cuando hablamos de economía en los últimos años, hablamos de tasa de interés, del precio del dólar, de riesgo país, de déficit fiscal, de deuda externa, de las reservas del Banco Central. Y la verdad que para mí economía es producir, es trabajar. Tenemos que volver a tener en Argentina una agenda productiva, más que una agenda financiera. Esto no es una actividad aislada, sino es parte de un proceso que venimos realizando, que denominamos San Lorenzo se piensa, que darnos previo a las elecciones del año que viene, permitirnos pensar, y creo que no es la primera vez que se está dando un poco esto, desde el radicalismo hacer un proyecto integral como departamento. Para eso empezamos con distintas temáticas que interesan a todos, pero a lo mejor con algunas particularidades locales. Damos charlas para los dirigentes, pero abierto al público. Lo organiza un partido político, pero la idea es que todo el mundo acá en esta particular, hay gerentes de banco, empresas, gremios, invitados, nada más ni nada menos en esta oportunidad de charlar de la situación económica y cómo de alguna manera el modelo santafesino, a pesar de que siempre han tenido gobiernos nacionales que han tratado, más que lo que han ayudado, han generado obstáculos, sin embargo de acá hablamos de inclusión, hablamos de inclusión con actos concretos, como el Plan Abre, que justamente hay un foro del que vengo recién,
hablamos de producción, hablamos de desarrollo, hablamos de otras cosas que no se dan en el país, hablamos de continuidad de obras públicas y de todas formas no estamos en una isla y en este momento la verdad que lo que prima es la incertidumbre por lo que va a pasar en el presente y por lo que va a pasar en el futuro. Ramón, tu experiencia como intendente de una ciudad tan importante como Carcarañá hace que conozcas el tema de números, por más que no lo trataste directamente, pero bueno, el conocimiento de temas de números, estamos en una economía muy compleja, lo charlamos con el ministro Saglione, hay mucha incertidumbre, es la palabra que también utilizaste vos, y en este caso me imagino que el contexto para el próximo año, teniendo en cuenta que también es un año eleccionario, es muy pero muy complejo. Sí, pero ahí es donde, digamos, hay un presupuesto nacional y hay un presupuesto provincial que si tienen la oportunidad de desmenuzarlo van a ver que es un presupuesto ejemplar. Pero y ahí es donde entran a jugar las visiones políticas. La visión política del Estado santafesino, hoy gobernado por el Frente Progresista, es que ante una situación de un poco de parate de la economía, el Estado muchas veces, por ejemplo con obras públicas, como nunca paró, es capaz y es de endeudarse para seguir generando movimiento económico, porque si no se para totalmente. Y bueno, va a aprovechar también un poco, yo le pedí que por ahí nos dé algunos datos duros de la situación de los números del departamento, que también es un departamento muy particular, donde tenemos localidades que tienen la posibilidad de tener puertos y industrias sobre la costa por ese dato geográfico y poder tener municipios que están económicamente mejor como Puerto General San Martín y San Lorenzo, y después en el interior un montón de municipios que son productores de esa misma soja que se exporta en esta punta del departamento y que siempre andan con necesidades. Entonces, nosotros es un tema que internamente dentro de la Unión Cívica Radical y con nuestros partidos amigos del Frente Progresista, por lo menos a una cosa tan compleja empezamos a dar el debate, teniendo en cuenta que es un departamento que no es homogéneo, es heterogéneo, es un departamento que abraza el departamento Rosario y con muchas particularidades. Pero la idea de la UCR es tratar de integrar esas particularidades y tratar de pensar a través también del diálogo con la comunidad qué es lo que necesita nuestro departamento y eso brindarlo el año que viene en un año electoral.